Recuerdo cuando visité al presidente Lula en Brasil en la cárcel de Curitiba. Bolsonaro, con ayuda de un juez corrupto, le había metido en la cárcel sin pruebas, con el único objetivo de sacarle de la carrera electoral, porque en todas las encuestas le sacaba más de 20 puntos de distancia. Más de 20 puntos de distancia es lo que le ha sacado el movimiento al socialismo en Bolivia a la derecha. Eso sí, después de que la derecha diera un golpe de Estado contra Evo Morales. Siempre la misma lógica. Recientemente, otro juez en Brasil ha dicho que efectivamente no había pruebas contra Lula, pero quien gobierna es Bolsonaro. Cuando le pregunté a Lula en la cárcel al entrar en la celda que cómo estaba, me dijo: estoy bien, porque sé por qué estoy aquí, sé por qué me han encarcelado. Desde la noche de los tiempos, a la izquierda la han perseguido, la han multado, encarcelado, torturado, fusilado, porque el Estado de Derecho ha sido para los poderosos otra más de sus herramientas para mantener sus privilegios. Otra idea que nació para controlar al poder fue la prensa, pero terminó siendo comprada por el poder. De manera que al final Fuerzas Armadas y Policía, medios de comunicación y jueces han estado muchas veces remando en la misma dirección. Trump nunca hubiera sido presidente sin la ayuda de la Fox. La Iglesia, por lo común, no suele andar lejos. ¿O qué hace la Iglesia en España gastándose en la COPE más que en Cáritas? Sin embargo, las presiones de la ciudadanía, las luchas en las calles van logrando cambios. Y claro que sigue habiendo gente con armas conspirando contra la democracia o pateando la Constitución. Claro que hay medios que mienten constantemente. Claro que hay jueces que no tienen problemas en prevaricar. Pero no son la mayoría. Y esas batallas no podemos darlas por perdidas. Es verdad que cualquier cosa que diga la izquierda va a ser usada en su contra. Y cualquier cosa que haga también, y también si se calla, si guarda silencio. Y la mejor vacuna es la verdad, porque es revolucionaria. Y saber también lo que hicieron antes que nosotros, los que nos abrieron el camino. 114.000 todavía están en fosas comunes. La derecha en España está acorralada y como una bestia herida golpea con fiereza. A veces es capaz de morir matando. Porque España nunca les ha interesado si no es suya. Y tiene muchos medios berreando todos los días en esa misma lógica. El exsecretario de Estado de Interior con el Partido Popular, Francisco Martínez, ha comparecido ante el juez como investigado en la Operación Kitchen. Esa operación es la que averigua el uso de fondos reservados, es decir, de fondos públicos, es decir, fondos de España, dinero de todos, dedicado a robar pruebas que incriminaran al Partido Popular. Por tanto, dinero público para obstruir a la justicia, como cuando rompieron el disco duro de Bárcenas a martillazos. Estos luego dicen que colaboran con la justicia. El Partido Popular, como ocurre con las organizaciones políticas que están más guiadas por los intereses personales que por la ideología, suele dejar tirados a los que pillan con las manos en la masa. Y entonces ocurre que algunos empiezan a contar la verdad. El número 2 del Ministerio del Interior del PP ha asegurado que reportaba al exministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, el del Opus, la información sobre el operativo para investigar a Bárcenas. Seguro que el ministro del Interior no le contó nada a Rajoy, pero es casi imposible que no le contara nada a M. Rajoy. Porque la información de Bárcenas puede llevarles a todos a la cárcel. Y de paso, a lo mejor, también a los periodistas amigos de Villarejo, que han estado en todas esas operaciones. Y además en España ahora tenemos casi seguro presupuestos. Y además el PP está que no sabe si cantar el cara al sol o arrancarse con una ranchera de Bertín Osborne. Y Ciudadanos, que ha pasado de querer sacar a Podemos de los presupuestos a pedirle por favor a Pablo Iglesias que se los firme para enmarcarlos. Quizá, más temprano que tarde, surja una nueva generación de políticos conservadores en España que decidan romper con el PP, con Vox, con Ciudadanos y con el franquismo y terminen con esta anomalía que sigue haciendo a España diferente. Y no debieran esperar a que una parte no pequeña de sus dirigentes terminen en la cárcel o haciendo marchas con antorchas por las noches. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. La fusión del Banco Bilbao y el Vizcaya en 1988, dos de las entidades financieras más importantes en aquellos momentos, constituyó una sorpresa para todos porque suponía una boda entre primos hasta entonces no muy bien avenidos. Una especie de culebrón financiero que culminó con la creación del holding bancario más importante del País Vasco. La historia de este gigante bancario es precisamente el argumento del libro negro del BBVA, de Oriol Mayó. Una historia de desindustrialización, expolio, clientelismo, privatizaciones, fusiones y crisis económicas, que termina de momento con Villarejo en nómina. La historia del BBVA, que como la de cualquier gran banco, es un recorrido por las cloacas del sistema. En este caso, una crónica del devenir del capitalismo vasco y español, que ya no es ni vasco ni español, aunque sigue siendo cierto eso de que la banca siempre gana. Oriol Mayó, muchísimas gracias por acompañarnos en la frontera
y estar aquí con nosotros. Oriol, déjame preguntarte, la historia de este libro Hola, buenas negro, noches. buenas noches, la historia de este libro negro de las oligarquías vascas es también la historia de las oligarquías españolas. Pues sí, yo creo que en la oligarquía financiera, digamos, o el conocido cártel hidroeléctrico, esos grandes negocios, esos holdings industriales, digamos, que en el País Vasco fueron sin duda claves y definieron una forma de regir el país, de dominar la economía, nace con estos dos bancos, el Bilbao y el Vizcaya, perdón, son los bancos que definieron un tipo de sistema que luego desapareció, que luego el Estado se encargó de costear, como dices tú, toda la desinversión industrial, y entonces prácticamente esos bancos sí creo que definen muchas cosas, incluyendo pues quién pagó la guerra de Franco, incluyendo que aún paguemos la factura más elevada eléctrica, son, digamos, cosas que proceden de este sistema de oligarquía financiera, que así se llamaba antes, que hasta Tamames así lo llamaba, antes de convencerse de lo contrario, una oligarquía financiera que ahora ya pasó a ser un tripolio financiero, prácticamente cada vez más limitado, cada vez más vertical, que sí ciertamente funciona con el mercado de capitales internacional, pero cuya dirección aún sigue siendo, digamos, en esencial española, ¿no? Pero es la clave, estos bancos que siempre han sido, digamos, lo contrario precisamente del espíritu de lo que eran las cajas de ahorro, que también han conseguido desaparecer completamente ya para ser los dueños completos del mercado, aunque, como tú bien sabes, con el precio del dinero tan bajo, su problema es que no saben cómo manejarse. Pero es un tema mucho más complejo, pero esta banca que conocemos es, por definición, la antes llamada oligarquía financiera. Oye, en tu libro, el libro negro del BBVA, el primer capítulo se titula El hombre sin despacho, dedicado a Francisco González. ¿Quién es este señor? Pues precisamente, justamente lo interesante es que es la nada absoluta. Un señor que tenía una sociedad bursátil, digamos, que invertía dinero de algunos ricos de Madrid y que finalmente, pues a través de amigos de Aznar, se consigue colocar, sobre todo como lo que Aznar quería, esos lobos solitarios que tenían que revigorizar el sistema, el capitalismo español, que dejara de ser corporativo al estilo, para convertirse en una copia barata de ese Wall Street, digamos, de lobos de Wall Street. Y ese señor, como era un señor arrogante, un pasado en Argentina haciendo negocios, como algunos gallegos que hacían negocios en ese puente entre, digamos, Madrid y Buenos Aires, sobre financieros, llevando capitales de gallegos, por cierto, que es Mm. un clásico negocio de evasión de divisas. Un hombre sin una personalidad más que por sí misma, digamos, solamente sería ideal para algún tipo de serie, esas series, digamos, sobre el ascenso de un capitalista sin amigos, porque sí ciertamente algo define a Paco González, que no tenía un solo amigo, solo quería posicionarse a costa de lo que fuera. Tuvo un amigo, Miguel Blesa, que es quien lo introduce con Aznar, y a través de esto consigue a ver, hay que recordar, su milagro es que consigue que el caso de las cuentas secretas del BBVA liquida de un día para otro, obviamente, a que es el Consejo de Administración de Neguri y del PNV, a la tríada Ibarra-Uriarte, y así, obviamente, a partir del 2002, es dueño absoluto de un banco para el cual hace exactamente lo que conviene. Aún no sabemos si el Windsor lo quemó él, pero sabemos que hacía todo a cualquier precio, incluyendo contratar pues, al ínclito comisario Villarejo. Claro, hay una cosa que me llama la atención, cómo en un determinado momento el capitalismo, que no se ha caracterizado históricamente por tener sólidos principios morales, se, se encanalla un poquito más, ¿no? Y entonces este tipo de personajes, sin muchos escrúpulos, ¿no? Representados de alguna manera por ese lobo de Wall Street, arrumban a ese viejo capitalismo que estaba como más enraizado, ¿no? Y ahí en tu libro le dedicas también una parte a explicar quiénes son esas gentes del Neguri. Bueno, ahí tenemos el famoso primer imperio de Neguri, donde sí hubo grandes constructores de siderurgia, de la naval. Obviamente, ese primer imperio lo que consigue es tener unas minas importantísimas, meterse en varios negocios a partir de la aleación del hierro y de la banca, que finalmente es cierto que el único capitalismo bancario que existe, digamos, financiero, se crea en Bilbao. Pero hay una lenta evolución, también una lenta, digamos, degeneración, entre comillas, del segundo y el tercer imperio de Neguri, digamos, años 20 y los 70, 80. Es un imperio basado en la conquista. Recordemos que en esencia los Ibarra, Careaga, esas grandes familias, conocemos sobre todo por esa pequeña urbanización llamada Neguri en Guecho, que creemos que Guecho, lo importante es que ahí no es obligatorio el pago de la legítima.
Es decir, tú le puedes heredar a cualquiera, por tanto, el capitalismo no tiene que verse en la obligación de heredar incluso a quien no quiera heredar. Ese Neguri, ese Guecho, a partir del año de la Guerra Civil, funciona en plan conquista y ya rompe su relación con Bilbao y se convierte directamente en la gente que entra a sangre y fuego a Bilbao. Eso es muy importante entenderlo porque, digamos, durante 40 años organizaron el poder, digamos, político en Vizcaya, en todo el País Vasco, a través de su conexión con esta oligarquía financiera que, insisto, y es fundamental. Y Verduero, Oriol y Urquijo pagándole la guerra a Franco, y no solamente esto, diciéndole al dictador que no se podía nacionalizar la industria eléctrica. Es ese tipo de mundo que después, también es cierto que en los 90, en ese pacto con el PNV, con Unidad de Compañía y con la operación de la conquista de América Latina, digamos, se regenera a través de la corrupción máxima, a través del BB Investment Bank en Puerto Rico, que empiezan a hacer compras masivas de bancos en Colombia, en Perú y en México, obviamente. Recordemos que México, a ver, para que entendamos claramente, BBVA sin México no existiría. Sería un banco del tamaño de él, Sabadell. Ahora entramos en esas conexiones, ¿no? Latinoamericanas, pero previamente, claro, en esta construcción, ¿no? Del poder también aparece lo simbólico y lo cultural, ¿no? También están ahí las universidades, hay como no un tejido que se convierte en hegemónico. Sin duda, el padre Bernaola, la Universidad de Deusto, que sigue siendo un semillero. Curiosamente, España, el semillero empresarial son escuelas católicas, es algo muy curioso, privadas, digamos, y padre Bernaola colocaba, digamos, a los hijos de las clases medias y populares como gerentes en los grandes bancos, perdón, el Bilbao y el Vizcaya, y de esta manera sí consiguió, digamos, consiguieron obviamente crear una clase gerencial, con algunos ejemplos como Pedro Toledo, muy conocido en los 80, que casi se ponía la vaselina igualita, digamos, que para ser otra vez tiburón de Wall Street, que murió en el 90-91, por tanto no tuvo tiempo de hegemonizar, pero esta clase es la que hace la reconversión de la banca industrial, la que literalmente destruye completamente la inversión industrial, esos holdings estilo alemán, y se dedica, digamos, a la banca financiera y comercial en una competencia en la cual olvidan completamente y dejan tirado en ese reguero de destrucción el Bilbao. Digamos, ahora bien, no es una decadencia absoluta. En los 90 consiguen el objetivo consiguen el objetivo de rescatar una banca que estaba en peligro, porque además había una pelea, Santander estaba emergiendo como el banco a través digamos, de un par de fiascos económicos y engaños a clientes. Recordemos que el Santander tenía esas cuentas de paraíso fiscal, que luego Hacienda tuvo que embargar en muchísimos casos, pero en esta pelea, digamos, se recicla la alianza PNV-Neguri, Neguri en el sentido que es la gente más conservadora, pero el BBVA además es el banco del PSOE. A veces se nos olvida lo más importante, digamos, a través de la relación con Carlos Solchaga, que creó digamos, con Pedro Toledo, es una banca leal, digamos, al partido, que no solo hegemonizó el proceso de la reconversión del capitalismo español, sino que le salvó la cara en la reconversión industrial. Déjame preguntarte, Oriol, porque bueno, es evidente que durante la dictadura el banco hace negocios, ¿no? Se convierte en un baluarte que es económico, pero al mismo tiempo es sostén, ¿no? Del franquismo, pero me gustaría que explicaras cómo podemos dar cuenta de esa vinculación entre el Partido Socialista, sobre todo a partir del año 82, y el BBV. Bueno, lo primero es la conexión con Carlos Solchaga, que aún tiene el despacho de influencias más importante de España hoy en día. Es un joven economista del Servicio de Estudios del Banco de Vizcaya, y ahí hay esa primera conexión, porque Pedro Toledo siente la necesidad de empezar a ver esos jóvenes socialdemócratas, economistas, de conectarse con lo que entiende que es el futuro. Todo el mundo entendía a finales de los 70 que el Partido Socialista iba a llegar al poder, y por tanto esa conexión es el BBVA, el Vizcaya, y también luego Sánchez Aciaín, que es un hombre que también conoce el Estado, que es moderado en las formas. Ellos dos, digamos, cada cual a su manera, se convierten en pivotes, digamos, de la necesidad del entendimiento con el Estado. Y el año 82, con la llegada del PSOE, hay unos pendientes importantísimos. Básicamente tienen que liquidar la herencia industrial, tienen que liquidar el tema del Lemois, la central nuclear de Lemois, que era en Iberduero, era una carga económica que hubiera liquidado, si la pagaran, incluso el Banco de Vizcaya. En ese sentido, digamos, la moratoria nuclear, el canon nuclear que empezamos a pagar en la factura eléctrica, salvó Iberduero de golpe también, y toda la liquidación industrial que hizo Solchaga como ministro de Industrias, lo que permite que estos bancos, se sabe, estos bancos iban a la quiebra, los dos, si tuvieran que haber pagado ellos mismos la factura de reconversión o la liquidación
industriales y de Lemoiz. Recordemos, la central nuclear fue esencial. ¿Cómo pagar? ¿Quién pagaba la factura? Como siempre, la pagamos los contribuyentes a través de la factura eléctrica. Eso es la clave de por qué el PSOE y el Banco Bilbao y el Vizcaya, los dos, incluso cuando se fusionan, realmente es un banco de Estado. Y por eso también es cierto, también que Aznar sí tenía cierta inquina, digamos, a un banco que fue de orden, un banco socialdemócrata en toda su esencia, digamos. Sí, parece como que en la pelea, ¿no?, entre el bipartidismo, el Banco Santander iba a inclinarse, ¿no?, hacia el Partido Popular y el BBV se inclinaba hacia el PSOE. Sí, de hecho, cuando el caso de las cuentas secretas hubo una parte de la opinión pública que incluso se vio en un reportaje reciente de TV el año pasado con un discurso que el PP, sí, Aznar sí aprovechó, obviamente, junto, digamos, a Francisco González, la crisis interna de las cuentas secretas de las en Jersey, todo el armado que tenían para cobrar aparte del banco sus comisiones, pero lo cierto es que eso no hay que exagerarlo al nivel de que, por ejemplo, si Aznar hubiera querido destruir al BBVA no hubiera impedido o pedido a Garzón durante la investigación del caso judicial, donde yo conocí muy bien al rey Martínez Madero, el fiscal del caso, y él mismo me dijo que Aznar y el rey directamente llamaron a Baltasar Garzón, un hombre que sabemos que siempre ha negociado cualquier cosa, digamos, sin ningún problema, lo que hizo es negociar de que se parara. Una cosa es, digamos, una sentencia menor que al final derivó en nada sobre un tema de una pequeña evasión de divisas a Jersey, y la otra sería la investigación completa de las compras de banco a través de un testigo sorpresa que existía en Puerto Rico, Nelson Rodríguez López, que era de la sociedad financiera que desde Puerto Rico manejaba la operación. Entonces realmente Aznar no quiso ir más allá. Una cosa es que aproveches para que un amigo, pues el lobo gallego, se encargue de controlar un banco, y otra cosa es que quieres destruir el sistema económico de capitalismo de amigos o de compadres, como llamamos en México, digamos, que es nada que ser esto. Una cosa que sí tomó el control, sin duda, se quedó en manos de un hombre sin amigos, de un hombre sin lealtades, y por eso sabemos cómo acabó, pero obviamente ahora Carlos Torres tampoco quiere acabar con el banco. Es importante no llevar al extremo ese bipartidismo, convertirlo en una especie de dibujos animados de buenos y malos. La defensa de ese capitalismo oligárquico es del PSOE y es del PP, aunque con variaciones extremas a partir de que Aznar rompe a unos pactos implícitos de cómo es la relación. Eso explica que acabemos con Villarejo casi investigando, escuchando digamos, a vicepresidentes del gobierno, cosa que sí era antes inimaginable. Ciertamente son novedades de la descomposición de un sistema que sí existe y es real. Pero si te he entendido bien, esa animadversión del Partido Popular y de Aznar, de alguna manera ayuda a la descomposición del banco. A ver, lo que ayuda básicamente es que en 2001 el Banco de España hace un informe porque descubre obviamente, ciertamente hay en la Fundación Ameland, hay en Jersey unas cuentas secretas de los consejeros del banco donde estaban manejándose aparte de la contabilidad del banco. Y obviamente ese informe del Banco de España acaba siendo filtrado a la prensa, pero una vez que ya González consigue la dimisión, digamos, de Ibarra y de Uriarte, del presidente y el vicepresidente del banco. Una vez consiste en 2002, Martínez Madero aprovecha para la investigación, pero la investigación del caso BBVA, se nos olvida, no viene de aquí. Hay una investigación mucho más importante que es cuando en el año 2000, en la calle Padilla, en Madrid, David Martínez Madero, en una investigación sobre un caso de comisiones del 92, descubre en la sede del BBV Privanza, que era el banco boutique de los ricos, donde con 500 millones de pesetas de la época, en ese banco te generaban el mecanismo de evasión de divisas con un manual de productos fiduciarios creado por Rodríguez Ponga, el secretario de Estado de Hacienda, después secretario de Estado de Hacienda. Entonces, a partir de esto, digamos, hay dos cosas importantes. David Martínez Madero descubre un listado inmenso de ricos, digamos, que se han dedicado a la evasión fiscal. Y después, en noviembre del 2001, antes, llega un testigo sorpresa de Puerto Rico con información de todas las cuentas, cómo se manejaron las operaciones de pagos para las compras de bancos en América Latina. Entonces, podemos decir que en este momento tenía la Fiscalía Anticorrupción y el fiscal anticorrupción, David Martínez Madero, la posibilidad de ir contra todo el banco, no solamente por el tema de Jersey conocido, sino por las compras y por el delito societario que un testigo interno del banco podía probar desde Puerto Rico. Por tanto, se combinan muchas cosas. Obviamente, sí hay la intención de cargarse a la cúpula del Bilbao Vizcaya a través del hombre de Argentaria, que gracias a la información confidencial, pero lo que no quieren por nada, y Garzón acepta liquidar el caso,
e incluso destruir la credibilidad del testigo. Nelson Rodríguez, en abril del 2002, decide que no es fiable como testigo y también que Rodríguez Ponga no sea inculpado. Es lo importante, es decir, si hay una intención de Aznar y del PP y del Mundo, el Mundo se convierte en el periódico que sirve de lanza, obviamente, pero es una parte solamente. Lo importante es que la investigación iba mucho más allá y sí ponía en riesgo la que yo denomino en otro libro el cártel español, los negocios importantes que dependían de América Latina, sobre todo de la banca, de 44% del negocio, del beneficio final de BBVA sigue llegando de México. Claro, vamos un poco ahí porque aparecen en este libro figuras como Felipe González, como el rey Juan Carlos, actualmente huido en Abu Dhabi, José María Aznar, las puertas giratorias. Parece que hay un constante, ¿no?, entrar y salir de los intereses políticos y económicos vinculados a los ámbitos bancarios. Y de repente se da un salto, no olvidemos que es Felipe González, ¿no?, el que pone en marcha aquellas cumbres iberoamericanas que dijo Chávez, los líderes vamos de cumbre en cumbre y los pueblos de valle en valle, ¿no? Y aparecen dos países, aparecen referenciados en tu libro, Venezuela y México. Lo que pasa es que, a ver, lo importante aquí, y hay que remarcarlo, es que todo se hace desde Puerto Rico. ¿Por qué BBVA, del famoso Gorgonzoli, o que nunca lo pronuncio bien, que ahora de Bankia, es el hombre encargado junto a Uriarte y junto a Ibarra de la expansión? ¿Por qué? Porque sabían que es necesario comprar a cualquier precio el banco. Por ejemplo, el Banco Ganadero en Colombia, que es un banco casi no vinculado al narcotráfico, pero con asuntos muy turbios. La idea clara es que hay que pagar lo que sea, o sea, a lo que sea a través de esa corporación que está en un cielo financiero. ¿Por qué digo cielo financiero? En Puerto Rico no es un paraíso, es un cielo. Es decir, cada operación contable debe ser guardada en lo que se llama la Oficina de Inspección de Notaría. Por tanto, digamos, si yo soy un juez en España y pido una comisión rogatoria, tengo la capacidad, si voy con alguien que perteneció al banco o hizo la firma en este banco, de saber qué operaciones se hicieron, cuánto se pagó a cada personaje, cuántas comisiones se hicieron. Por tanto, es viable, a diferencia de las Bahamas, saber exactamente, tener la transparencia completa de las operaciones. Pero obviamente hablamos, en el caso de Venezuela, se pagó a Luis Michelena, un operador que luego un señor que luego se enojó con Chávez y acabó siendo golpista, porque se creía que era necesario proteger las compras de los bancos que se hicieron en estos cuatro países. En el caso de México, obviamente, hablamos de la compra de Bancomer, que era el segundo banco más importante. Entonces, las operaciones requirieron amistades políticas al máximo nivel, y aquí es donde opera lo que yo llamaría el cártel español, que siempre es una alianza entre la alta política española y la alta empresa y los amigos, todos los amigos criollos, que en cada contexto histórico y en cada gobierno, como México, el gobierno de Fox, de Cedillo en aquella época, les dan el pase y les permiten, digamos, incluso incumplir los reglamentos y las leyes internas para quedarse con bancos que los cuales no tenían derechos legales. Pero la clave aquí, insisto, es que todo se hizo de forma que desde Puerto Rico no se pudiera conocer cómo se maneja, cómo se triangularon cada una de las operaciones. Y esto es lo que realmente se descubrió. Eso en el libro lo remarco, es muy importante, y es lo que Baltasar Garzón Real destruyó, la posibilidad real de que por primera vez en la vida tuviéramos el reporte, el informe completo, la historia de cada transacción, a quién se la pagó, por qué y cómo se hizo a través de esa triangulación entre Jersey, Puerto Rico y cada uno de los países donde finalmente ese cártel español consiguió el poder e influencia. Insisto, BBVA no existiría ahora literalmente, sería un pequeño banco Sabadell, literalmente un mediano banco sin la operación mexicana. Y eso fue también política. Claro, nos quedan 2 minutos. ¿El BBVA conspiró para que López Obrador no ganase las elecciones? Bueno, Luis Robles Miajas, que era el presidente, fue destituido en junio del 18, cuando ya el banco supo que finalmente Obrador iba a ganar. Luis Robles Miajas, bueno, Paco González venía a México a decirles que no votaran por el populismo directamente. Ni siquiera tenía la vergüenza, digamos, de callarse. No, cada vez que venía como un plan conquistador, les decía, advertía a la prensa, hasta, bueno, Peña Nieto hasta le regaló la Orden del Águila Azteca, una medallita que se da a los amigos del gobierno en cada momento. Es decir, fue muy beligerante BBVA contra Obrador, porque sabía, por ejemplo, hemos sabido ahora que debía más de 10 mil millones de pesos, como 400 millones de euros, de cuando la compra de Bancomer. Es decir, porque el Servicio de Administración Tributaria, Hacienda en México, le permitió no pagar impuestos. Entonces, cuando llega Obrador, hay un cambio en la dirección. La presidencia cambia a Jaime Serra Puche, un hombre hijo del exilio español, mucho más moderado en las formas, porque el banco tiene mucho miedo que Obrador, naturalmente, actúe contra el cártel español. De hecho, si pasa, Iberdrola
se va a ir de México posiblemente porque ya no van a permitir el esquema ese de proyectos llave en mano, corrupción y darles proyectos eólicos a cambio de que les compren energía súper cara, como sabemos que pasa en España cada día y no hay nada que hacer. Entonces, sí, el banco cambia de actitud a un perfil mucho más bajo, pero los compañeros como Acción o Iberdrola están teniendo problemas porque ya no encuentran el clima ideal de puertas giratorias que permitía realmente hacer negocios, digamos, concesionados o subrogados, que es realmente cómo funcionan en construcción o HL, que ya están en las ruinas, porque se denunció en México, por cierto. Es decir, BVA ahora está en un perfil bajo, digamos, pero porque realmente sigue dependiendo completamente de los negocios mexicanos con una tasa de interés mucho más alta, con un precio del dinero que le rinde muchísimo más que en sus negocios en España. Oriol, nos hemos comido el tiempo, pero cuéntame en 30 segundos, porque una de las ideas que a veces se mantiene es pensar que el BBVA es un banco español y que los negocios que puede hacer en México, por ejemplo, terminan beneficiando a los españoles. ¿Eso es cierto? No, eso no es verdad, porque primero ya suelen estar en los mercados de capitales y en gran parte Nelson Rodríguez López me dijo una cosa cuando lo entrevisté en Puerto Rico. Él es un hombre conectado al Partido Republicano, a los Bush, y me decía, no, Estados Unidos nunca iría contra el BBVA porque si te das cuenta de sus accionistas en la Bolsa de Nueva York son grandes fondos de inversión, BlackRock y otros, digamos, norteamericanos. Por tanto, nunca iría contra bancos del cual dependen sus beneficios. Aparte de la gerencia, que ya es un poco internacional, tenemos un turco en la dirección, digamos, lo cierto es que esta banca aún tiene, sí, enfrente en la dirección los capitalistas españoles no tan tradicionales ya, jóvenes y nuevos, aparte de los Botín, que ahí siguen, pero en general hay una total dependencia del capital internacional y sobre todo de los fondos y bancos de inversión de Estados Unidos, que por tanto tampoco quisieron en ningún caso atacar un banco del cual dependen sus beneficios. Y segunda, el capital que se remite de México no va a la Hacienda española para no pagar doble tributación, se va directamente a paraísos fiscales. Nunca quieren, digamos, no es que agarren el dinero de México y lo lleven a España como el oro de la conquista, sino que lo que hacen es que para evitar tributar en España otra vez, lo mandan, lo dividen en varios paraísos fiscales. De esta manera no pagan tantos impuestos y consiguen en comisiones o acciones, digamos, lo que no quisieran llevar a España directamente. Oriol Mayó, el libro negro del BBVA, termina el libro diciendo: los banqueros acabaron con la democracia, la clase política se puso de tapete y jueces como Garzón enterraron todavía de escape al reino de las finanzas. Un libro demoledor, interesante, un libro complicado que seguramente no ha sido fácil publicarlo en España. Pues no, finalmente solo Chalaparta se atrevió. De hecho, había otros contratos, pero había mucho miedo, literal, porque, a ver, las editoriales dependen de las líneas de crédito. Por tanto, hay mucho miedo a trabajar un tema sobre el banco a partir de la crisis del 2008. Muchas gracias, muchísimas gracias, Oriol, por este esfuerzo y por estar aquí esta noche con nosotros en La Frontera, y ojalá sea verdad que al final las relaciones entre los pueblos se hacen por abajo y no ni por las cumbres ni a través de los sectores financieros, que me temo que patriotas son solamente o de los paraísos fiscales o de sus propios bolsillos. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en La Frontera. Hoy vamos a hablar de la violencia simbólica patriarcal. De verdad, ¿cómo os gusta ponerle apellidos a la violencia? La violencia, lo que cada sociedad considera violencia, no es una realidad objetiva, es un consenso. Cada sociedad, cada contexto, en cada momento, elige qué acciones va a considerar violentas y cuáles de ellas las va a considerar tolerables y cuáles no. Por eso yo suelo decir que, para una frase brillante que digo que se me ha ocurrido a mí, dejadme autocitarme, que las sociedades tienen las violencias que toleran. Qué pasote, ¿eh? ¿Qué significa esto? Que históricamente las sociedades han considerado violento e intolerablemente violento todo lo que como sociedad han consensuado que no se podía permitir. Decir que las sociedades tienen las violencias que toleran significa que las sociedades se dotan de un imaginario colectivo, de un conjunto de valores y de creencias que diferencian lo que es tolerable de lo que no, y que le llaman violenta a una cosa que en otros contextos o en otros momentos no lo parecía.
¿A dónde llegamos con esto? Al concepto de violencia simbólica. A lo largo de la historia, todos los sistemas de opresión han necesitado la violencia para imponerse, para consolidarse y para perpetuarse. El colonialismo, la esclavitud, el régimen feudal, las dictaduras. Pero ningún sistema totalitario, ninguna estructura de opresión se sostiene solo con la violencia directa, porque ejercer la violencia directa siempre es monopolio de quienes ostentan el poder opresor. Y normalmente los opresores son bastantes menos que la población oprimida. Y para eso sirve la violencia simbólica. Es un concepto acuñado por Pierre Bourdieu que habla de una relación social asimétrica donde el dominador ejerce una violencia indirecta, no físicamente directa, contra el grupo dominado. Y el grupo dominado no es consciente, no se da cuenta de esa violencia indirecta ejercida en su contra, convirtiéndose así en cómplice de su propia dominación. Violencia indirecta, eso es un oxímoron. La violencia o es violencia o no lo es. Bueno, ya hemos dejado claro que es discutible lo que es violencia, pero que la violencia directa no se puede ejercer durante un tiempo prolongado sin un conjunto de valores, de creencias, de ideas, de símbolos, de estructuras sociales, de imaginarios colectivos, de relatos que hagan parecer la desigualdad, la opresión, la violencia, el estado natural de las cosas. Vivimos en unas sociedades que se consideran pacíficas y democráticas y que sin embargo conviven con unas cifras de violencia patriarcal que a nada que todo el mundo y todas las instituciones y todas las estructuras sociales tuvieran un poco de conciencia feminista, las violaciones, las agresiones sexuales, la diferencia salarial, la pobreza, pero también el hecho de que la mitad de la población convivamos cada día con el miedo, nos parecerían intolerables. Si no fuera porque hay un imaginario colectivo, hay un conjunto de creencias e ideas supuestamente tradicionales que nos hacen creer que los cuerpos marcados como mujeres están expuestos por naturaleza, qué rabia me da ese gesto, al miedo, la explotación, la violación, la servidumbre, el trabajo gratuito reproductivo. Vivimos en una sociedad que naturaliza constantemente la opresión patriarcal y que no siempre lo hace desde la brutalidad y la violencia directa. Lo hace utilizando el masculino como genérico en el lenguaje, lo hace con una sobrerepresentación de los hombres blancos cis heterosexuales en todos los espacios de poder, de cultura y de medios de comunicación, lo hace reproduciendo la cultura de la violación, lo hace cuestionando que exista la violencia de género, lo hace no teniendo un discurso explícito sobre la corresponsabilidad pública de las mujeres y de los hombres en los cuidados, lo hace creando un relato que idealiza el trabajo doméstico gratuito, lo hace cuestionando la responsabilidad de las víctimas en sus propias agresiones, lo hace presentando nuestros cuerpos como objetos de deseo y no como sujetas deseantes, y lo hace fingiendo que todas esas cosas son normales, naturales, siempre han sido así. Pero a ver, ¿qué tendrán que ver todas esas cosas con la violencia machista? Pues tiene mucho que ver, ya lo decía Foucault, que el poder está en todas partes y que solo debemos hacer visible lo invisible. Porque las armas que utiliza la violencia simbólica no atacan nuestros cuerpos, se meten en nuestros cuerpos y disfrazan de deseos, de objetivos, de expectativas, de emociones, de biología, de naturaleza, de normalidad, la opresión. Y la opresión siempre es una forma de violencia. Que ya te lo decía Judith Butler, los discursos habitan los cuerpos. Por eso la violencia simbólica a veces hay que sacársela de dentro. La buena noticia de todo esto es que todos los sistemas de opresión, todos los regímenes totalitarios, todas las estructuras de desigualdad son inventadas, son construidas, no tienen nada de naturales. Por eso, poniendo nuestros cuerpos, las podemos destruir. Hoy os dejamos con una frase de Nerea Barjola. No existen lugares fuera del cuerpo que puedan ser definidos objetivamente como peligrosos. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Me gusta ser una zorra. Se acerca el 31 de octubre, el final de la cosecha para los antiguos celtas y el día de las fiestas de disfraces y las películas de terror para nuestra moderna civilización del Burger King y la Coca-Cola. Halloween es el día del truco o trato, o sea, lo que hace Pablo Casado los 365 días del año. Por la mañana con Feijóo, por la tarde con Vox y por la noche con las tertulias que hablan de la derechita cobarde. La noche de brujas o de difuntos es una noche para disfrutar del terror. O sea, lo que también haces cuando votas al Partido Popular por miedo a lo desconocido. Y ya no te digo nada si votas a Vox.
¿Quién necesita Halloween teniendo a Isabel Díaz Ayuso rompiendo el acuerdo con Castilla y León y Castilla-La Mancha solo una hora después de haber acordado cerrar Madrid para evitar más contagios? Vamos, con eso de que Madrid es España dentro de España, Ayuso debe pensar, no sé, que igual puede convertir a la capital en una isla a fuerza de que los que la rodean levanten un muro como el que defiende Trump con México. Freddy Krueger, un aprendiz, al lado de una presidenta que gasta 50 millones de euros en un hospital sin médicos. Venga ladrillo, venga ladrillo. Pesadilla, la de millones de madrileños al temer que esos 5.000 sanitarios con los cuales se va a rellenar el IFEMA salgan de otros hospitales. Es decir, otro clavo más quizá en el ataúd de la atención primaria. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico. Pero ¿quién necesita Halloween teniendo a Pablo Casado en plan niña del exorcista, poseído de nuevo por el espíritu de Santiago Abascal? Suárez los días pares, Francisco Franco los días impares. Lo que ayer era una mano tendida al gobierno por el bien de España, hoy es un zarpazo al estado de alarma con su abstención. Es decir, que bueno, que no me gusta. ¿Por el que quedamos? ¿Eres el doctor razón de Estado o Mr. Generalísimo? Vamos a organizar otra vez un golpe. Evidentemente hay que proteger la salud. Lo primero, para nosotros lo primero. Por eso hoy hemos anunciado que nos vamos a abstener. Pero ¿quién necesita Halloween teniendo a Carlos Lesmes en plan Dr. Frankenstein en la sede del Consejo General del Poder Judicial? Quiere hacer otros 9 nombramientos a pesar de presidir un Poder Judicial muerto desde hace casi 2 años. Uy, son zombies. Ya no se conforma con nombrar a Ángel Hurtado, único juez que pidió la absolución del PP en el caso Gürtel, como magistrado en la sala de lo penal. Lesmes quiere jugar a ser una suerte de Dios y seguir controlando la justicia desde el laboratorio de la calle Génova después de muertos. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Pero ¿quién necesita fiestas de Halloween teniendo los premios de El Español de Pedro J. Ramírez? Un espectáculo dantesco para la salud pública, pero un enorme paso al lujo y el despilfarro de esos políticos sin mascarillas compartiendo con periodistas con poco prestigio como periodistas. Como veis, la situación no está para más sustos. Bastante sufrimos ya con la cifra diaria de fallecidos y contagiados por el coronavirus. Pavor el que tenemos a un nuevo confinamiento en casa. Miedo el que nos da una derecha cada vez más irresponsable y menos patriótica. Si suena el timbre y veis por la mirilla a un grupo de niños disfrazados, no abráis la puerta. Quizás sea Pablo Casado y compañía intentando meteros el viejo truco de siempre de esta España, cuya historia querrían que volviera a terminar mal. Pero es que ya no les dejamos. No les abras la puerta. Y hasta la semana que viene, desobedientes.